¿qué te motivó y qué te inspiró a ser un abogado criminalista? Cuéntanos. Bueno, Eduardo, yo cuando empecé a estudiar en la escuela de Derecho, la primera clase que nos dieron fue la clase de la la Constitución de este país. Y la Constitución contiene ciertos derechos que fueron desarrollados para proteger al individuo contra el poder supremo del gobierno. En la historia de este país, cuando sucedió la Declaración de Independencia, en ese entonces habían abusos del rey Jorge en Inglaterra, Claro. pasando impuestos, mandando, exigiendo cosas sin la población tener propia representación. Claro. Y entonces los colonistas eligieron independizarse. Lo primero que hicieron fueron radicaron en la Declaración de Independencia ciertos derechos fundamentales que pertenecen a todos nosotros. A los individuos. A los individuos. Claro. No se hablaba de ciudadanía, no se hablaba de residencia, se hablaba de a los individuos. Quiere decir, esos derechos aplican si usted es un turista, si usted está aquí de visita, si usted es un inmigrante o si usted es un ciudadano. Pero esos derechos existen para protegernos siempre contra cualquier abuso o poder del gobierno. Entonces, en esa clase de la Constitución, yo me di cuenta, mis padres vinieron de Cuba, vinieron de un país a este país, buscando solo el lujo de trabajar y de poder seguir con su vida, pero aprovecharon de las protecciones de esos derechos, porque más importante que nada está la familia, está la salud y está la libertad. Y esos derechos protegen a la familia, a la libertad, incluso a la salud. Y tú dices que vienen de Cuba, pero muchos de nosotros venimos de países que no proveen esos derechos que esa Constitución como individuo nos da. Así mismo. Es lo que tú quieres decir, Así ¿verdad? mismo. Incluso en esa época, cuando ya hace más de 2 décadas que yo estaba estudiando, Claro. pero había una conferencia, porque habían recién, la Unión Soviética se había derrumbado. Claro. Entonces, habían unos ministerios del país de Rusia que estaban en nuestra escuela estudiando cómo van a desarrollar ahora un sistema de leyes nuevo. Y nosotros, hablando, incluso estábamos en un carro en viaje a otro sitio y hicimos el comentario que en ese entonces el jefe de la policía en esa comunidad había sido elegido y estaba tomando unas acciones por cuestión política. Y esos ministerios se sorprendieron, se le abrieron los ojos y me dijeron, ¿cómo es que el jefe de la policía está elegido? Por elecciones con una persona, ¿verdad? Por elecciones, pero ellos estaban sorprendidos porque su experiencia en la Unión Soviética había sido que el jefe de la policía era una persona Un brazo extendido de la fuerza política del Estado. que no tenía límite en su poder y Claro. que le tenían terror porque podía estar sujeto a cualquier abuso y nadie le podía preguntar por qué. Que es la historia de muchos de nuestros países de Sudamérica y Centroamérica, cuando hemos visto personas que han sido, ¿verdad? Jefes de un país por 30 años y han controlado la oposición y es violando esos derechos que esta Constitución nos da, ¿verdad? Y a través de la policía y a través de la fuerza del ejército, y la gente ya se lo olvida, pero nuestros padres enfrentaron eso muchas veces, Lo en el vivieron, cual la gente lo vivieron. la cual gente no podía hablar, no podía opinar, y simplemente lo acusaban a uno, que es lo más importante, de crímenes para justificar, arrestarte, que tú nunca cometiste y no había un procedimiento para defender, y eso es lo que está hablando de la Constitución. Y eso entonces me iluminó, esas experiencias, esas historias y esa reacción de esos ministerios. Me iluminó en cuestión de cuando uno defiende a una persona acusado de un delito criminal, no es que estás defendiendo a un criminal, estás defendiendo los derechos de todos nosotros. O sea, cada vez que hay una acusación del gobierno que traten de quitar la libertad en un caso criminal, si uno no está poniéndole desafío al conducto de la policía, del gobierno, de los agentes, si uno permite que ellos que hagan las cosas mal hechas, que pueden aprovechar, tomar ventaja, cada vez que uno no le hace un desafío a eso entonces primero le da
ánimo a la policía seguir ese conducto Claro. incorrecto y nos perjudica a todos, porque va eliminando esos mismos derechos básicos que nos siguen protegiendo. Entonces, para yo defender a una persona acusada de un delito criminal, yo estoy defendiendo los derechos de ese individuo, la libertad de ese individuo, y en mi mente yo estoy también protegiendo los derechos de todas las personas que no han sido acusados. O sea, que no solo tú... Es interesante, Denis, ese pensamiento, porque las personas que no están en el ámbito legal no se dan cuenta de que uno defiende no solo al individuo, sino también defiende a un miembro de la sociedad que tiene unos problemas diferentes, pero que a la vez es igual que nosotros. Claro. La importancia es que el gobierno, aún hoy el gobierno, tiene un poder a veces sin límite. Y cualquier persona que no tiene los recursos suficientes se puede encontrar como se deben de entregar al poder del gobierno, y a lo contrario, ese es el momento de defender, y esas son las batallas que me encantan más, para defender esos derechos, asegurar que el proceso sea justo en todos los casos. Para finalizar, Denis, tú haces lo que haces porque no solo estás defendiendo a una persona, sino que le estás dejando saber al Estado de que un individuo también se puede defender. Y que estamos vigilando y que estamos al tanto y que tenemos esos derechos y vamos a defendernos con esos derechos. Bueno, pues te agradecemos mucho, Denis, que compartas con nosotros algo de tu intimidad porque te convertiste en abogado criminalista. Jóvenes, ya mismo regresamos.